Muy buenas, ¿qué hacer para lograr buenos resultados en la universidad? Eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Suscribíos al canal, no me enrollo mucho más. Aquí un lunes más en A Prueba con Javier. Hoy, temática universitaria. ¿Qué hacer para lograr buenos resultados en la universidad? Bueno, lo primero de ello no puede ser otra forma que el trabajo diario. Es verdad que ya saben que la carrera universitaria no deja de ser una carrera a largo plazo, nunca mejor dicho, y es que es la verdad. Al final son 40 asignaturas en la mayoría de las carreras universitarias, ya os digo, depende de los créditos y tal, pero al final en la mayoría son 40 carreras, 40 asignaturas, son 4 cursos, por supuesto, depende de si es diplomatura, licenciatura o incluso medicina, ¿no? Que serían hasta 6 años, pero actualmente la mayoría de los grados universitarios en España son 4 años. Es verdad que hay otros países que tienen el sistema de 3 más 2, pero digamos que en España por lo menos lo que tenemos es 4 más 1. En Latinoamérica también depende del país, así que esto no deja de ser una carrera a largo plazo y por lo tanto tiene que venir, digamos, fundamentado en ese trabajo diario. Recomiendo muchísimo el ir a clase todos los días porque aunque no percibáis el avance, se nos van quedando muchas ideas, vamos escuchando, por supuesto, a lo que va diciendo el profesor, pero también a nuestros compañeros, cómo lo llevan ellos, que no se nos olvide un trabajo, una fecha importante, los exámenes, estos pequeños detalles que el día antes del examen muchas veces te olvidas o dices, ¿por qué no me habré atendido a eso? Eso es lo que puedes hacer durante todo el semestre o todo el curso universitario y por supuesto con eso pues es una muy buena base para lograr mejores resultados en la universidad. Además ya sabéis que si empezáis a faltar a la universidad el primer día a lo mejor dices, bueno, no pasa nada porque lo aprovecho más en clase, pero en casa, perdón, pero al segundo día ya a lo mejor no lo aprovechas tanto y al tercer día tampoco y entonces te vas dando cuenta de que no pasa nada si faltas a la universidad y al final acabas entrando en un bucle que por supuesto no es para nada beneficioso. El segundo consejo es aprovecha el tiempo de clase. Apunta todo lo que veas que es importante que dice el profesor, aquello donde el profesor o profesora hace más énfasis. También intenta apuntar las cosas, aunque sean sucios, aunque no esté de una forma muy organizada, de una forma muy ordenada, pero eso es una forma, digamos, un poco de estudiar y de sobre todo de aprovechar las clases de forma activa. Intenta también complementarlo con cosas que a lo mejor no se te haya podido, digamos, dar tiempo en la clase, pero cuando llegues a casa que digas, oye, pues esto que dijo el profesor no me ha dado tiempo a explicarlo, o no, perdón, a apuntarlo, o no me ha dado tiempo a explicarlo de forma detallada en mis apuntes, pero intentar complementarlo, ¿no? Sobre todo, ya os digo, cuando lo tenéis reciente, ¿no? Si yo voy apuntando las cosas que me dice el profesor, donde el profesor hace más énfasis y luego además lo complemento también un poco en casa, al final complemento los apuntes que normalmente tengo en la universidad. Además, tenéis que tener en cuenta que en la universidad la mayoría de las clases son presentaciones de PowerPoint o similares. ¿Qué quiere decir eso? Que suele venir con una imagen, con un texto que puede ser un párrafo, a lo mejor es un poco más, pero que no suelen ser, digamos, apuntes de texto normales, ¿no? Es decir, como libros, cuadernos o similares. Entonces muchas veces se omite información de esta que a lo mejor no es la más importante, pero es importante, es decir, esa información que complementa los conceptos principales, las definiciones principales, y muchas veces eso se omite. Por eso es muy importante ese trabajo de pico y pala, de complementar los apuntes que nos dan, de aquello que se escucha en clase, poder escribirlo también. Así que espero que también que esto sirva de ayuda porque la verdad que aprovechar las horas de clase, pues al final no deja de ser una muy buena medida para luego tener buenos resultados, ¿no? Digamos que es una piedra la primera piedra que tenemos que poner cuando estamos estudiando. El tercer consejo, por supuesto que es muy importante aprovechar ese tiempo de clase, pero al final y al cabo, para lograr muy buenos resultados va a depender sobre todo de lo que hagamos después del tiempo de clase, es decir, de lo que hagamos en nuestra casa, en la biblioteca o donde sea que estéis estudiando. ¿Por qué? Porque cuando estamos en clase sobre todo tenéis que tener en cuenta que es otra persona, ¿no? La que está explicando, ¿no? Que suele ser el profesor, ¿no? Y como bien dice Richard Feynman, la mejor forma de aprender es explicándolo uno mismo, ¿no? Tenéis por aquí un vídeo del método de Feynman, ¿no? La mejor forma de aprender es cuando uno se lo está explicando a sí mismo, ya sea
en unos apuntes, ya sea aplicándolo de forma oral o ya sea aplicándoselo directamente a otra persona, ¿no? Esa es la mejor forma de aprender, hacerlo por sí mismo, explicarlo con tus propias palabras, tal y como te sale a ti de dentro, y esto se aplica ya sea en matemáticas o ya sea en historia del arte. Puede ser haciendo ejercicio o puede ser realizando una exposición oral sobre una temática concreta, pero siempre lo más efectivo va a ser explicarlo uno desde su propio punto de vista con sus propias palabras. Así que lo más eficaz siempre a la hora de lograr buenos resultados es hacer cosas por ti solo. Es decir, que al fin y al cabo va a depender los resultados de lo que hagas fuera del tiempo de clase. Para ello, os recomiendo, por supuesto, que utilicéis los mejores métodos de estudio. Ahora repasamos algunos de los métodos de estudio, pero sobre todo que esto lo hagáis de forma distendida en el tiempo, ¿no? Que lo hagáis de forma continuada, ¿no? Que se aproveche ese trabajo diario. Algunas de estas técnicas de estudio son los formularios, sobre todo en las asignaturas de ciencia, en las que recomiendo poner la fórmula, las magnitudes que aparecen, explicar qué es cada una de esas magnitudes, si hay algún ejemplo o excepción que hay que señalar, y también las unidades. También recomiendo, por supuesto, resúmenes y esquemas, que ya sabes que aquí los he comentado muchísimo, que son explicaciones mucho más breves, mucho más visuales, los resúmenes un poquito más extendidos, los esquemas un poquito más visual y todavía incluso más resumido. O, por ejemplo, los diccionarios, ¿no? Que son listas de palabras que me dan las definiciones de los conceptos más importantes, ¿no? Es decir, es como un glosario. También hay otras técnicas de estudio, a lo mejor más aplicadas a las asignaturas de ciencia, como pueden ser los problemas sin solución, como pueden ser, por ejemplo, los simulacros de exámenes, que esto se aplica a prácticamente casi que cualquier asignatura, casi que cualquier carrera, y yo creo que además es lo que más se utiliza en academias, cuando digamos que alguien específicamente lo prepara, ¿no? Incluso yo creo que los mejores estudiantes también se basan en eso, ¿no? En hacer simulacros de exámenes una y otra vez y perfeccionar, mejorar lo que sé de este tema o de esta asignatura de la que me estoy examinando y de la que quiero aprender. Y luego también una cosa aquí muy importante y es que tenemos que diferenciar lo urgente de lo importante, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo explico, porque me parece un concepto brutal para aplicar en la universidad que muchas veces pasamos por alto y que yo creo que hay que tener en cuenta. Y es que muchas veces cuando estamos en la universidad estamos haciendo tareas, estamos haciendo trabajo, estamos haciendo algo que tengo que entregar mañana, respondiendo a cosas de los compañeros que a lo mejor me han pedido unos apuntes o me han pedido cualquier cosa que tenga que hacer referente a la universidad, pero muchas veces se nos pasa, digamos, lo importante, ¿no? Al fin y al cabo, la mayoría de la evaluación va a depender del examen final. Esto, por supuesto, depende de cada asignatura y cada universidad, pero la mayoría de la evaluación, por supuesto, depende de lo que hagas al final del curso, al final del semestre o curso universitario en su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pasamos en alto todas estas técnicas de estudio para estudiar para el examen final, porque estamos más pendientes de lo urgente, de lo que tengo que hacer para mañana, del trabajo, que por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Pero aquí recomiendo que sobre todo encontréis un balance entre las cosas que son importantes y las cosas que son urgentes, ¿no? No sé si decir que un 50% del tiempo se debe dedicar a cada una de las cosas, a las urgentes y a las importantes, pero no olvidéis que aparte de que tengáis que hacer un examen la semana que viene, un trabajo para pasado mañana, hay que hacer cosas también para ese examen final, porque al fin y al cabo la nota depende casi todo de ello. El cuarto consejo que quiero dar es que creéis hábitos. Al fin y al cabo, ya sabéis que esto tiene una duración bastante larga, ¿no? Las carreras universitarias tienen una duración que es relativamente larga, puesto que al fin y al cabo son varios años de nuestra vida. Entonces lo que tenéis que hacer es crear hábitos. Al final los resultados van a depender de esos hábitos, de esos patrones de estudio, de lo que haga día tras día. Por lo tanto, lo fundamental es optimizar esos hábitos. Al principio os tenéis que enfocar en conseguir resultados, en buscar los mejores resultados. Al principio vais a tener que estudiar muchísimo tiempo. Esto es duro de escuchar, pero creo que alguien tiene que decir la verdad y creo que es así, es que le tenéis que dedicar mucho tiempo, ya no solo para estudiar y para conseguir los mejores resultados, que también, o por lo menos vuestros objetivos, ¿no? Que eso ya depende de cada una de las personas,
depende de cada uno de vosotros, pero también durante todo ese tiempo tenéis que intentar buscar cuáles son los mejores métodos de estudio, qué es lo que mejor se aplica a vuestra carrera universitaria, a vuestra forma de estudiar, a vuestro curso académico, al profesor que tengáis en esa asignatura. Es decir, al principio tenéis que dedicar mucho tiempo para conseguir resultados, pero también para ver, para detectar cuáles son los mejores hábitos de estudio para vosotros. Y cuando ya habéis conseguido esa eficacia, entonces ya podéis centraros en optimizar y, digamos, ser más eficientes, ¿no? Es decir, conseguir más resultados en menos tiempo. Pero primero viene la eficacia. De nada sirve querer reducir tiempo si yo no tengo la garantía de que voy a sacar buenos resultados. Al revés, todo lo contrario. Si lo que quiero hacer es ahorrarme tiempo, muchas veces lo quito de esas horas de estudio, pero eso me da peores resultados, a lo mejor suspendo y entonces tengo que ir a más convocatorias de exámenes y entonces acabo dedicándole más tiempo. Es todo lo contrario. Al principio hay que echar toda la carne en el asador, hay que echar toda la leña al fuego para poder asegurarnos que tenemos buenos resultados. Cuando ya vamos teniendo buenos resultados, ya podemos ir optimizando y haciendo solo esas cosas que nos den mejores resultados. Y entonces ahí ya sí podemos, digamos, ir de una forma un poquito más holgada. ¿Qué quiere decir con esto? Que primero viene la eficacia, luego viene la eficiencia. Creo que esto es algo que no se dice y que yo lo creo firmemente que es así y creo que cuando me he ido mejor tanto en la universidad como en otro tipo de estudios, creo que ha sido cuando lo he realizado de esa forma. Y luego el quinto consejo es cuidar y tener una estabilidad mental. Y es que estamos diciendo esto, ¿no? Que la carrera universitaria es a largo plazo, que son muchos años de nuestra vida y eso nos puede afectar también mentalmente, ¿no? Al fin y al cabo, no deja de ser también una época en la que somos jóvenes, en la que tenemos un cambio de ciudad, tenemos un cambio de muchas veces de forma de estudiar, de hábitos, de personas con las que nos relacionamos, a veces estamos muy lejos de casa, es decir, yo creo que hay muchos factores ahí también que nos pueden afectar en esa carrera universitaria. Además, muchas veces se acompaña esto de malos resultados y creo que hay que tener cierta estabilidad mental. Esto es muy fácil decirlo, es muy difícil lograrlo o ejecutarlo, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? El cuidar vuestra salud mental, rodeándoos de vuestros amigos, compañeros, familia. Creo que muchas veces entramos en ese bucle negativo que a lo mejor es difícil salir y por eso creo que también esto hay que tenerlo incluso en cuenta con tiempo, porque a veces es cuando se puede actuar, ¿no? Cuando tenemos ese margen de tiempo. Así que nada, espero que esto os haya servido para lograr mejores resultados en la universidad. Un saludo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta la próxima aquí en A Prueba con Javier.